Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Arratsaldeon, bona tarda a tothom. Buenas tardes. Se escucha muy bajito, me están diciendo. Voy a ver si ahora se escucha mejor, quizás. Se escucha mejor, sí, bastante mejor. Vale, bien, he subido el altavoz y parece que tiene su efecto. Me llamo Estíbaliz de Miguel, soy profesora en la Universidad del País Vasco y voy a moderar esta mesa, y antes de pasar a presentar a los ponentes de esta sesión, la organización me ha pedido que haga una breve introducción desde mi perspectiva como socióloga, el enfoque que yo tengo sobre los modelos alimentarios y cómo de alguna manera eso puede determinar la salud. Ante todo, también dar las gracias a la organización por habernos invitado y por haberse preocupado de que todo salga correctamente, que estemos seguras y seguros de qué es lo que nos vamos a encontrar, aunque luego el momento nunca nos deja de sorprender y de crear cierta inestabilidad, sobre todo a través de la tecnología. El fenómeno de la alimentación humana es tremendamente complejo en la medida en que implica dimensiones no solamente biológicas, sino también sociales y culturales, donde también entran en juego la experiencia del cuerpo, de las emociones y de las interacciones sociales. La nutrición como disciplina nace en Europa en 1850 en un contexto de creciente industrialización, de concentración de población alrededor de las urbes, donde el conocimiento médico se legitima como saber experto. Y estos tres elementos creo que son importantes a la hora de entender también la alimentación al día de hoy, la industrialización, lo urbano, la predominancia de lo urbano, la acumulación de la población en grandes urbes, y la legitimación del conocimiento médico como el saber experto por excelencia a la hora de hablar de la salud y también de la nutrición. El interés de la sociología y de las ciencias sociales es tardío con respecto al nacimiento de la nutrición. Poco más de un siglo después es cuando la sociología empieza a interesarse por la nutrición y por los condicionantes, el contexto sociocultural que rodea a todo lo que supone alimentarse y sobrevivir. Y este interés tardío es atribuido por algunos autores a cuatro causas: a que, en primer lugar, comer se ha considerado principalmente una actividad biológica más que social y cultural; a que alimentarse forma parte de una cotidianidad que a menudo hemos dado por sentado; que se trata de una actividad que en gran medida forma parte de las actividades no productivas y por tanto feminizadas y por tanto menos valorizadas, invisibilizadas; y en cuarto lugar, tampoco es baladí caer en la cuenta de que quienes nos hemos dedicado a la actividad académica e intelectual tradicionalmente, sobre todo, no hemos acostumbrado a vivir del hambre o la escasez económica como parte de nuestra experiencia vital, y por tanto no ha formado parte de lo que problematizamos. Y he hablado de nutrición y he hablado de las ciencias sociales, y es importante destacar o distinguir que el enfoque es diferente, porque la nutrición atiende más a la composición de la comida y a sus nutrientes y a cómo se asimila corporalmente, mientras que la visión de las ciencias humanas y sociales es una visión que atiende más al contexto social y cultural. Pero querría destacar que esta doble visión y esta doble papel, digamos, que tienen las ciencias en cuanto a su dimensión de las ciencias naturales
y de salud o a las ciencias sociales no debería ser entendida como oposición, como visiones contrapuestas, sino más bien complementarias, y que el fenómeno de alimentarse, la alimentación, nos coloca precisamente en esta intersección y en este reto de articular desde las ciencias la realidad biológica con la realidad sociocultural y de entenderla en esa complejidad más allá de lo dicotómico. Si atendemos y termino ya porque yo no soy la ponente en este caso, pero sí para colocar la cuestión del sistema alimentario dentro del estudio de la alimentación. Actualmente es indudable y mira, Ángel Royo nos va a hablar más de ello, que se caracteriza por formas pues globalizadas de producción, procesado, venta, marketing y consumo, donde las empresas multinacionales cuentan con un papel predominante. Entonces, el factor, digamos, el capitalismo globalizado juega un papel crucial en el sistema alimentario y también yo diría que una noción neocolonialista en el sentido de que los países del sur son países predominantemente, digamos, se convierten de alguna manera en la granja de los países del norte, los países productores de muchas de las materias primas que se procesan en el norte. Dicho esto, voy a dar paso a los dos ponentes. Voy a presentarles seguidos para que ellos hagan sus presentaciones uno después del otro y después, en el último rato, tendremos tiempo de debate y de las preguntas, ya sea a través de streaming, ya sea a través de la plataforma pidiendo la palabra o escribiendo en el chat. Vamos a tener desde Medicus Mundi, estaba previsto en el programa que hablará Iván Zainos, pero va a ser Justo Calvo quien nos haga la presentación sobre la mejora de la salud en Mozambique mediante la revitalización de la atención primaria en salud, donde el enfoque de los determinantes sociales es importante, prestando atención al componente de nutrición. Justo Calvo es director de Medicus Mundi en Mozambique y nos va a hablar de una experiencia concreta en el terreno. Y en segundo lugar tenemos a Miguel Ángel Royo Bordonada. Él es el que nos va a hablar de la nutrición como determinante de salud en todo el mundo. Él es licenciado en Medicina por la Universidad de Zaragoza, máster en Salud Pública por la Universidad Nacional de Sanidad, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es jefe de estudios de la Escuela Nacional de Salud, donde dirige el máster en Salud Pública. Cuenta con numerosos cargos y responsabilidades. También es presidente de la Asociación Madrileña de Salud Pública. Sus investigaciones se centran en la epidemiología y prevención de la obesidad infantil, la evaluación de políticas alimentarias y la ética en salud pública. Ha dirigido numerosas tesinas de fin de máster y tesis doctorales, publicando también numerosos artículos científicos en revistas indexadas y también capítulos de libro y siendo editor también de libros como Nutrición, Salud y Alimentos Funcionales o Nutrición en Salud Pública. Con esto damos paso a Justo Calvo. Gracias, Justo, por tu participación y por compartir la experiencia de Mozambique en estas cuestiones. Buenas tardes, Estíbaliz, y a todos los demás. ¿Se me escucha bien? ¿Sí?
Gracias, gracias. Bueno, en primer lugar, eso, gracias por la oportunidad. Y en segundo, pues pedir disculpas porque puede ser que en algún momento se me escape alguna expresión en, no sé si en portugués o algo parecido, o en portuñol, porque en este momento pues estamos en Mozambique y también pues a lo mejor se me escapa algún, no sé, a lo mejor no se me escucha bien porque estoy un poco ronco, ¿no? Estoy ahora también, desde ayer me dijeron que con coronavirus, entonces, pues bueno, creo que estoy en condiciones todavía y lo estoy pasando, pero leve. Eh, Entro directamente, si os parece, a la presentación, ¿no? A ver si se ve. Sí, lo vemos. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí, lo vemos, lo vemos. No, pero si se ve la presentación. Sí, bueno. Gracias. El título es Los determinantes sociales que influyen en la desnutrición en los distritos de Ancoa, Montepuez y Namuno, que están en la provincia de Cabo Delgado de Mozambique. Esta es decir que es un proyecto, un convenio que estamos todavía en marcha y que la experiencia que voy a compartir es de esta provincia de Cabo Delgado. Es una experiencia todavía en marcha. En el momento actual y a pesar de todas las dificultades con la COVID que nos obligó pues a detener durante varios meses las actividades, pero continuamos trabajando en este momento en Cabo Delgado. Decir también que, bueno, la experiencia que voy a compartir es de cuando, ahora estoy en Maputo como director del país, pero hasta el mes pasado estaba trabajando en Cabo Delgado como coordinador de los proyectos de Medicus Mundi en aquella provincia, que es al norte de Mozambique, si algunos de vosotros conocéis. Entonces, bueno, es una experiencia, como os digo, en construcción. Voy a compartir lo que hemos avanzado hasta aquí y yo creo que de alguna forma espero visualizar bastante bien en la presentación, ojalá que sí, con un caso concreto, lo que nos decía Marta en sus presentaciones y también Estíbaliz hace un momento, ¿no? Yo no soy experto en nutrición, en alimentación, entiendo esa diferencia entre alimentación y nutrición que nos explicaba Estíbaliz. Sobre todo los nutricionistas con los que trabajamos insisten mucho en esa diferenciación, pero bueno, mi línea no va por ahí, sino más bien en cómo implementamos un proyecto considerando las circunstancias locales, ¿no? De una provincia realmente difícil y con una situación muy, muy compleja. A ver si consigo ir pasando. Ese es un índice donde vamos a tratar sobre el contexto del país y la provincia. En segundo momento, pues una intervención en general de Medicus Mundi Mediterránea, tanto en Cabo Delgado como en Mozambique. Y el tercer momento, pues hablar sobre el modelo de intervención en materia de desnutrición que llevamos a cabo desde la perspectiva de los determinantes sociales de la salud. Repito una frase que la ponía antes Marta en su presentación, pero subrayo sobre todo la última parte. Las desigualdades en salud son resultado, sí, de la situación en la que la población crece, vive, trabaja y envejece. En nuestro caso, en nuestra intervención que estamos realizando, sobre todo insistimos, y del tipo de sistema que se utiliza para combatir la enfermedad. O sea, el sistema que se utiliza es la respuesta ante la situación. Entonces, es muy importante no solamente ver la situación, sino cuál es la respuesta que damos a esta situación. Entonces, nosotros tratamos de influir en esta respuesta, ¿no? No estamos tanto, no es un proyecto para dar de comer, es un proyecto que quiere reducir los índices de desnutrición, pero no dando de comer, sino modificando el sistema. ¿Hasta qué punto lo vamos a conseguir? Eso sería dentro de 2 años más, cuando finalice la intervención, o tal vez en un mayor largo plazo, ¿no? Pero es un proceso que tal vez, bueno, pues va a continuar durante tiempo
Y sí es muy importante, como vemos en la foto, la intervención comunitaria. Sin eso, pues realmente vamos a conseguir muy poca cosa, ¿no? Entrando al contexto de Mozambique y tratando de ir muy rápido en esta parte, vemos que Mozambique pues, es uno de los países que tiene ese perfil característico de enfermedades de la pobreza, ¿no? Alta prevalencia de desnutrición infantil. Según UNICEF, con datos del 2020, recién, el 42% de niños y niñas sufren desnutrición crónica en Mozambique y 16% tienen bajo peso al nacer, ¿no? En las zonas rurales incrementa, 45%, en las zonas urbanas 34%, típico, ¿no? Regiones del norte, peor, casi 50%, del centro 43% y del sur 25,6%. Vemos parte de las desigualdades en salud también en estos datos. No es que sean buenos, los del sur son pésimos, pero imaginaros en el caso de las regiones del norte, ¿no? 56 de cada 1000 nacidos vivos mueren antes de completar un año de edad. ¿Cuáles son los datos en Europa, en España? Creo que 5 o 6. O tal vez menos, ¿no? Hasta 3 en algunos países. En Mozambique 56. Apenas el 28% de los recién nacidos van a recibir un cuidado postnatal. Muchos no van a tener ni siquiera acceso a un servicio básico. El 33% viven a más de media hora de distancia caminando y en estas condiciones. A más, hay muchos que viven a 1 hora e incluso más y otros que no tienen ni siquiera un transporte público para desplazarse. Entre el 1990 y 2013, fijaros en este dato, se redujo la mortalidad infantil de 90 a 46 nacidos vivos. Pero, si recordáis el dato de arriba, del 2013 al 2017, otra vez aumentó hasta 56. ¿Qué pasa? Son los determinantes sociales los que influyen en todo esto. No es solo un tema de atención sanitaria. Estos datos significan que 1 de cada 2 niños y niñas menores de 5 años no se va a desarrollar adecuadamente su potencial de crecimiento físico, mental y cognitivo en los siguientes años. 1 de cada 2 niños en Mozambique no va a tener un crecimiento adecuado. Eso, a su vez, supone enormes desafíos en términos de sobrevivencia, de desarrollo, no solo de los niños y niñas, sino también del propio país, del desarrollo humano, social y económico de Mozambique, de la productividad a largo plazo, del cumplimiento de las metas. Donde sea que veamos, 1 de cada 2 niños es una locura. En Cabo Delgado, peor, parece increíble, pero peor. Cabo Delgado es una provincia con más de 2 millones de habitantes, 2.300.000 y más, según el censo del 2017. Cabo Delgado tiene la segunda mayor tasa de desnutrición del país, 53%. Recordad la media del 43%, altísima. En Cabo Delgado, 10 puntos más. Y registra una de las más altas tasas de mortalidad infantil hasta los 5 años. 64,1 muertes por cada 1000 nacidos vivos. Si nos parecía mucho 56, en el caso de Cabo Delgado mantiene la cifra de 64 muertes. En estos momentos, en Cabo Delgado se han identificado, no es que el sistema sea muy eficiente, de salud me refiero, se han reconocido 3 muertos por coronavirus. Es una situación que nos llama muchísimo la atención, el tema por la pandemia a nivel mundial. Sin embargo, de cada 1000 nacidos vivos, que podemos decir que 1000 nacen en Cabo Delgado, pues cada semana, resulta que 64 muertes. Y eso no está en las noticias, no es novedad. Seguimos colocando como prioridad el coronavirus, seguimos colocando como prioridad los programas verticales, que también son muy importantes en este momento, de SIDA o de la tuberculosis y otros, que cualquiera de ellos, cólera, generan también un nivel de mortandad muy elevado, pero la desnutrición todavía nos toca trabajar mucho para que sea, o la nutrición sea un tema puesto en uno de los primeros lugares. En Cabo Delgado, según UNICEF, ahí tenemos algunos otros datos. Es la provincia con mayor índice en la pobreza multidimensional. Ahí se valoran muchos indicadores. El 60,6% de la población está dentro de la pobreza multidimensional. En 2015 presentó también la tasa más elevada de embarazos en adolescentes. Fijaros también en este dato. Prácticamente el 65% de las adolescentes en la provincia
resultan embarazadas entre los 15 y los 19 años de edad. Algunas incluso antes, a los 12, 13 años, todavía hay muchas costumbres locales, y así lo llaman, de entregar a la niña a personas adultas con 12 y 13 años. Todavía existe esa costumbre en algunas comunidades. Pero en este caso, entre 15 y 19 de años de edad. ¿Qué sucede? Aumenta la tasa desde el 2011, que era del 54%. O sea, hay algunos indicadores que en los últimos años están empeorando. También las mujeres en Cabo Delgado presentan los mayores índices de analfabetismo del país. Imaginaros cómo resulta complicado trabajar en este ambiente, ¿no? Y además, muchos de vosotros creo que sabéis que en los últimos meses casi que hay otros 3 fenómenos extremos, ¿no? En los distritos de Cabo Delgado, del norte, hay una guerra declarada oculta, es una contradicción, pero que ha ocasionado el desplazamiento de 500.000 de personas. De los 2.300.000 personas que viven en Cabo Delgado, 500.000 se han tenido que desplazar prácticamente en los últimos meses del año 2000 a raíz de una guerra por los recursos que existe en este momento en el norte de Cabo Delgado. De esas 500.000 personas, según datos de Naciones Unidas, el 40% son niños y niñas. Y de estos, el 17% no están acompañadas. Imaginaos el problema de atención, de salud, que se está generando en estos momentos en los distritos del sur, porque la mayoría de esta población lo que ha hecho es desplazarse del norte para acrecentar la población en el sur. Viven con otras familias, viven en las aldeas nuevas, que así les llaman, en zonas de centros de reasentamiento que no tienen ninguna condición. Por otro lado, el ciclón Kennedy en 2019 afectó las condiciones de vida de 250.000 personas y, pues bueno, ahora pues la situación de la pandemia que obligó a cerrar escuelas, colegios, y muchos de los niños y niñas también han dejado de tener, curiosamente, acceso al desayuno gratuito que tenían, porque cuando llegaban a las escuelas les daban una galletita, les daban un pequeño alimento. Ya no lo tienen porque se cerraron las escuelas. Ahora, la mayoría de los niños y niñas de las comunidades en las que trabajamos comen una vez al día en la tarde, después de que sus papás regresan del trabajo en las fincas, en la agricultura, o en otros casos en la minería artesanal. La intervención de Medicus Mundi, pues bueno, a pesar de todas estas dificultades, pero estamos trabajando en Cabo Delgado, ya son 26 años, y en estos momentos con ese convenio que decíamos con AECID, mejorar la salud de la población incidiendo en sus determinantes sociales con especial foco en la nutrición. Otras líneas de trabajo que tenemos en el país es la minería artesanal de pequeña escala y también pues el tema de derecho a la salud con una red que es llamada Alianza para la Salud y una escuela de activismo en salud. Otros de los temas que también trabajamos son equidad, derechos de las mujeres, lucha contra la violencia y los determinantes sociales de la salud. Bueno, esa es pues una foto de algunos del equipo de trabajo a nivel de cada distrito de lo que viene a continuación. ¿Cuál es el modelo de intervención? Y ya casi que solamente me quedan 5 minutos, pero bueno, como veis ahí, casi que está resumido en ese esquema. Identificamos las necesidades, identificamos la respuesta que se está dando actualmente a esas necesidades y cuál es el proceso que se tiene. De acuerdo a esas necesidades, identificamos cuáles son los problemas también, cuál es la respuesta e identificamos qué es lo que no se está haciendo. Hacemos una priorización y en un tercer momento la planificación. En cuanto a las necesidades y problemas, nuestro diagnóstico, el diagnóstico que hicimos, que es la primera parte de nuestra intervención hasta aquí, en el diagnóstico realizado, no fue un diagnóstico, digamos, cuantitativo, sino cualitativo, basado en el análisis de los determinantes sociales. Entonces, identificamos a 2 niveles las necesidades y problemas a nivel familiar, comunitario, de los ministerios. Y luego, de acuerdo al tipo, con esas variables de los determinantes, vivienda, educación, alimentación, empleo, ambiente y algunas otras, ¿no?
También identificamos cuál es la respuesta. ¿Qué hacemos desde los servicios de salud y desde los otros sectores? Sectores que es educación, actividades económicas, infraestructura y planificación. Trabajamos con todos esos sectores y también intentamos integrar al resto de las ONGs presentes en los distritos. Con estas preguntas, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Y qué debemos hacer? Con lo cual ya teníamos algunas pistas de acción en esta lógica, en esta secuencia, para plantear en la siguiente fase, que era ya elaborar el plan. El tercer momento del diagnóstico fue procesos de funcionamiento. Porque no solamente se trata de ver qué hacemos, sino cuáles son los procesos. Al final, desde el convencimiento de que la realidad no se cambia con acciones, por muy buenas que sean, sino estableciendo dinámicas y procesos de funcionamiento que lleguen a ser parte del propio sistema, ¿no? Entonces, ahí también nos hicimos 3 preguntas. ¿Cómo hacemos? ¿Cuáles son los procesos que tenemos ahora a nivel de salud y también de los otros sectores para reducir la desnutrición? ¿Cómo deberíamos hacer? ¿Y cuáles son los mecanismos de respuesta que debemos implementar? Mecanismos en este sentido de procesos. Esa otra fotito. Bueno, de ahí ya pusimos manos a la obra para, basados en este diagnóstico, elaborar el plan de acción. Con ese objetivo, desarrollar en forma participativa un plan de acción con recomendaciones que contribuyan para mejorar la respuesta de los programas de reducción y prevención de la desnutrición. Porque no somos nuevos, ya se están haciendo cosas. Pero ¿cuál era la pregunta que nos hacíamos? ¿Por qué todas estas acciones que estamos realizando no logran realmente conseguir el efecto de reducir la desnutrición, sino, como veíamos en los datos, aumentan? ¿Por qué? Porque la respuesta que nos dábamos es porque no estamos haciendo una intervención multisectorial y porque no abordamos el tema de la desnutrición desde los determinantes sociales. A partir de aquí, el plan de acción aborda la respuesta desde los diferentes servicios distritales de salud, educación, actividades económicas, planeamiento e infraestructura. En los 3 distritos que, como dije, estamos trabajando: Namuno, Montepuez y Ancuán. De ahí implementamos lo que viene a continuación, unas fases en la construcción del plan de acción multisectorial y un proceso metodológico que desarrollamos. Esas fases tuvieron 3 partes, ¿no? Una identificación y priorización de las actividades principales que ya venían del diagnóstico, algunas de ellas, las volvimos a analizar, las vimos, priorizamos, presentamos alguna otra nueva, clasificamos aquellas acciones y identificamos objetivos y estrategias para cada uno de los servicios distritales. O sea, al mismo tiempo, los planes de acción teníamos como 5 planes de acción para los servicios distritales y también como ONGs. 5 planes de acción que se armonizaban dentro de un único gran plan de acción a nivel distrital. La segunda parte de nuestro trabajo fue planificar las acciones a corto y medio plazo, identificando responsables, recursos por cada servicio distrital. Hicimos esta acción, este plan para 3 años, estableciendo las acciones por cada uno de los trimestres. Y finalmente, en una tercera parte, identificamos, priorizamos también los procesos dentro de los cuales se iban a integrar estas acciones para reducir y prevenir la desnutrición. Procesos a ser mejorados o, en algunos casos, también establecidos. Esta es la lógica con la que trabajamos. También parte del diagnóstico fue con las propias comunidades, recogiendo los problemas, las necesidades sentidas, identificadas también desde algunas comunidades. Trabajamos con comités de salud, pero también con las comunidades en general. El sentir y las propuestas y apuestas desde las comunidades los llevamos también al espacio de debate a nivel distrital. Y, bueno, de ahí algunas líneas de acción y estrategias. Ya muy rápidamente, como grandes acciones: formación en nutrición, a través de supervisiones formativas, formación en trabajo, formación permanente del personal de salud. A pesar de todo, nos dimos cuenta, descubrimos de que la nutrición es un gran desconocido en las unidades de salud. ¿Por qué? Porque muchos programas verticales, luego si queréis en el debate podemos analizar esa diferencia entre programas verticales y un sistema de salud público a nivel horizontal, y por qué en nuestro foco es más bien hacer este trabajo a nivel horizontal más que vertical,
qué elementos, qué nos enredamos ahí. Pero bueno, no es el foco ahora de mi presentación, pero pudiera ser también un tema interesante. En cualquier caso, es muy importante que también la formación llegue a los propios activistas, a los agentes polivalentes de salud con los que se trabaja en cada comunidad y los comités de salud, grupos de madre, etc. Además de la formación en nutrición, educación y sensibilización familiar y comunitaria sobre nutrición, ese es pues, sobre todo nuestro gran foco, campañas, acciones de educación alimentaria y buscar que la población mejore los hábitos alimenticios. Que cambiemos un poquito nuestra forma de alimentarnos, ¿no? No solamente tenemos problemas de obesidad o de una malnutrición, de un lado, que también muchas veces la propia desnutrición podría, por lo menos en parte, solucionarse mejorando nuestros hábitos alimenticios, incluso en lo poco que tenemos a veces para comer, tampoco se gestiona bien esa alimentación. Finalmente, el foco está en la coordinación intersectorial. Yo lo he comentado mucho y la idea es seguir en estos pasos. Hay varias estrategias que se están implementando, varias acciones, promocionar los cuidados de salud primarios en las comunidades, no solo a nivel de unidades sanitarias, en las comunidades, mejorar condiciones de agua, saneamiento del medio, consumir agua apta para el consumo, intensificar, diversificar, aumentar la producción agrícola, pero vinculándola con buenas prácticas ambientales y también que lo que se produce sirva primero para el propio consumo y no tanto para la venta. También la venta, pero primero priorizar el consumo, ¿no? Finalmente, pues nos planteamos también realizar una investigación antropológica para analizar las causas también de la desnutrición en Cabo Delgado. Junto con médicos del mundo, estamos en este momento en este proceso. Se han generado los protocolos de la investigación y queremos también en estos distritos indagar un poco dónde están las causas antropológicas. No solamente, sabemos que también hay muchas causas que luego nos va a hablar a continuación, espero que sí, sobre cuáles son los problemas de esa forma de alimentarnos y cómo nos condicionan pues las grandes empresas que introducen hábitos alimenticios comunes en todo el mundo. Pero también en estas comunidades donde nosotros trabajamos, realmente, créanlo, es tema para otra conferencia, pero hay mucho que hablar en este sentido de las causas antropológicas. De mi parte, pues, muchas gracias, obrigado, y espero haber respondido a las expectativas, porque realmente reconozco, no soy experto en este tema, pero bueno, sí me ha tocado, mientras mi presencia en Cabo Delgado, realmente participar muy de cerca. Como veis en esa foto ahí a la derecha, ahí ese soy yo ahí en una comunidad. Pues muchas gracias. Mila esker, justo, obrigada. Vamos a dar paso entonces a Miguel Ángel Rollo, sin más dilación, deseando escuchar su intervención. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Estíbaliz, por la presentación. Y bueno, aprovecho también para saludar a Félix y felicitaros, como no, por estar ahí al pie del cañón y por esta iniciativa, una más de las muchas que tenéis en el campo de la alimentación y nutrición. Me ha gustado que haya surgido, voy a ver si voy compartiendo pantalla, me ha gustado que haya surgido, que haya surgido el debate de la distinción entre alimentación y nutrición, porque, bueno, el título de mi presentación era la nutrición determinante de salud en todo el mundo, pero luego yo cuando fui a preparar la presentación dije, no es la nutrición de lo que yo voy a hablar también de nutrición, pero de alimentación, ¿no? Es verdad que la nutrición es importante, yo al principio de mi carrera siempre hablaba de nutrición, como epidemiólogo nutricional, y la nutrición es importante para el estado nutricional, pues la desnutrición o aguda o crónica, por supuesto, y son indicadores importantes, pero cuando hablamos de actuación en promoción de la salud, en políticas de salud, en cambiar, digamos, la forma en cómo nos nutrimos, lo que estamos hablando es de la alimentación. La gente se alimenta
para nutrirse se alimentan, ¿no? Y vamos a actuar, para poder cambiar la forma en que nos nutrimos, tenemos que actuar en la forma en cómo nos alimentamos. Bien, hecha esta introducción, bueno, pues en la primera parte de la presentación voy a dar algunas cifras, unas pocas, seguro que las conocéis, la mayoría de estas cifras, pues están ahí los informes de la FAO, de UNICEF, de la OMS, donde se recogen las principales cifras del impacto de los distintos tipos de desnutrición en la salud y de la alimentación en general. También he querido traer aquí esta imagen de los objetivos de desarrollo porque, por supuesto, aparte de los dos principales en los que impacta la alimentación, que es el objetivo hambre cero y la buena salud, prácticamente todos los objetivos del desarrollo se van a ver impactados o influidos por el tema de la alimentación. Bien, como cifras más llamativas, pues que una cuarta parte de la población mundial sufre de inseguridad alimentaria y más de 800 millones de personas están desnutridas en el mundo. Y además, bueno, esto lo conocéis seguro mejor que yo, pues esta tendencia positiva que veníamos observando en los últimos 10 años, la última década o 2 últimas décadas, pues en los últimos años ha cambiado y de nuevo está aumentando el número de personas desnutridas en el mundo y el porcentaje que representan del total. También creo que es importante ver lo que pasa con los niños, con los menores de 5 años. En total, como veis aquí, prácticamente 250 millones, un tercio de estos niños con algún problema, bien de desnutrición aguda, de desnutrición crónica o sobrepeso. Y muy importante a tener en cuenta que la mayor parte de esos niños y niñas con estos problemas, también con sobrepeso, viven en los países de bajos y medios ingresos, fundamentalmente en Asia y en Sudáfrica. También la mayor parte de los niños con sobrepeso y obesidad viven en esas zonas. Por lo tanto, la carga... Miguel Ángel. ¿Sí? Vemos tu pantalla, tu presentación de PowerPoint, pero vemos que no está en pantalla completa y vemos solo una cartela que es la de inicio. Es decir, bueno, no sé si... Pues yo en principio la tengo compartida. Aquí me ¿Qué dice... tienes? ¿2 monitores, quizás? No. ¿Solo tienes uno? No, solo tengo uno. No estabais viendo la presentación, he dejado de compartir, voy a probar de nuevo. A ver. Pues... hay veces que el PowerPoint, ya sabes, que te crea varias ventanas dentro del PowerPoint, igual cierra todas y vuelve a abrir. Ventana de aplicación. Ahora mismo estoy compartiendo. Deberíais verla. Sí, pero la vemos en pequeño. Quizás tengas activada la vista moderador. Bueno, no, pero... vale. En pequeño. Dale ahí, eso es. Y si le doy... Ya, pero antes estaba aquí. ¿Ahora la veis? No. Pues por alguna razón, al darle a visión completa, no lo capta. ¿Y si la pongo así? Sí, quizás sea lo mejor. Y vas pasando las cartelas. Y voy pasando, ¿vale? Pero veis que aquí estoy compartiendo, pero cuando lo pongo en formato presentación, sí, pues por alguna razón no lo veis. Bueno, ¿puedes dar a F5 un momento? Solo por probar al teclado, al F5. ¿F5? Sí. No me responde. Vale. Sí, ahora. ¿La veis ahora? ¿La veis ahora, no? Pues nada, seguimos así porque por alguna razón... Bueno, estas son las que he comentado antes. Niños menores de 5 años. Y bueno, ya hemos visto la desnutrición, por un lado, o sea, malnutrición por defecto, que afecta a 820 millones de personas, un tercio de los niños menores de 5 años malnutridos, pero es que un cuarto de la población mundial, más de 2 billones de personas, padecen exceso de peso. Y obesidad, pues prácticamente entre adultos y niños, pues prácticamente 1.000 millones de personas, ¿no? 750 millones de personas, un poco más.
Bueno, esto es el cuarto factor de carga global de la enfermedad, con 5 millones de muertes. Y luego algo muy preocupante también para los sistemas sanitarios es la prevalencia de diabetes, ¿no? Que se ha duplicado en 3 décadas, estamos ya cerca del 10% a nivel mundial y eso tiene un gran impacto también no solo en mortalidad, en carga global de la enfermedad, sino en costes sanitarios. Y también más de 2 billones de personas presentan algún tipo de deficiencia nutricional, principalmente de vitaminas como el hierro. Esto es en relación con las distintas formas de malnutrición. Pero es que además tenemos la carga global de la enfermedad y la mortalidad asociada a lo que el estudio de carga global de la enfermedad llama factores de riesgo relacionados con la nutrición, ¿no? O con la alimentación, dietary risks, que están aquí. O sea, estas gráficas representan la carga en términos de mortalidad y años ajustados por discapacidad de estos factores de riesgo que son independientes de lo que ya hemos visto de la malnutrición por defecto y por exceso, es decir, de desnutrición y de obesidad. Y otros factores relacionados con la dieta, como son los factores metabólicos, como la diabetes. Bueno, pues estos factores de riesgo representan en mujeres la segunda causa de mortalidad a nivel mundial. En hombres, la tercera causa de mortalidad a nivel mundial, solo por detrás de la hipertensión, que sería el primer causante de mortalidad a nivel mundial, con unas 11 millones de muertes. El tabaco, que sería el segundo, con 9 millones de muertes. Y los factores relacionados con la alimentación, que serían el tercero a nivel global, con 8 millones de muertes. Solo por el impacto, digamos, de la mala calidad nutricional, ¿no? Tenéis fundamentalmente dieta baja en productos saludables, frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, etcétera, y alta, en lo que he señalado aquí, en carne roja y procesada, en bebidas azucaradas y en alimentos altos en ácidos grasos trans o sodio. Lo mismo os presento aquí en las dos gráficas inferiores para la carga global de enfermedad en términos de años ajustados por discapacidad. Los factores de riesgo representan la quinta o sexta causa en mujeres y la también quinta no aparece aquí, pero también es la quinta o la sexta en hombres. Ya no me cabía la gráfica, ¿no? Pero para que veáis que todos los factores que tienen relación con la alimentación, porque la glucosa plasmática elevada, el índice de masa corporal elevado, incluso la hipertensión arterial también tiene relación con la alimentación, por no hablar de la malnutrición materno-infantil, que es la primera causante de carga global de enfermedad en mujeres y la segunda en hombres. Todos estos factores están relacionados con la alimentación. ¿Qué quiere decir esto en resumen? Que la alimentación es de largo, es el elemento de nuestros hábitos de vida que mayor impacto tiene en la salud, tanto en términos de mortalidad como de carga global de la enfermedad. Bueno, luego veréis también por qué señalo estos, ¿no? Bien, también es importante tener en cuenta que la forma como nos alimentamos impacta en la salud, pero impacta también en el medio ambiente. Y hay un par de artículos muy interesantes publicados en Lancet. Uno es este, que habla de la sindemia global, la obesidad, la desnutrición y el cambio climático. ¿Por qué? Porque la forma en cómo nos alimentamos o sobrealimentamos y el tipo de alimentos que consumimos, sobre todo el tipo de proteína, pues hacen que tengamos un uso desmedido de la tierra para cultivo, un uso desmedido de los recursos hídricos y un impacto ambiental en términos de emisión de gases de efecto invernadero y de metano y de óxido nitroso por la producción de carne, sobre todo muy grande, que contribuye al cambio climático. Este cambio climático, a su vez, contribuye a inundaciones, eventos climáticos extremos, como los que estamos viviendo, que tienen un impacto en las cosechas, arrasan las cosechas y, por lo tanto, favorecen también la desnutrición. Con lo cual, es un círculo vicioso el de la
malnutrición por exceso, por defecto y el cambio climático. Como veis en esta diapositiva del informe de la Comisión Eat Lancet, la producción de alimentos es el principal causante de la degradación ambiental a nivel mundial. Obviamente, la población tiene que alimentarse. Tenemos que alimentar a 8 billones de personas y las proyecciones para 2050 son 10 billones de personas. Mientras no consigamos controlar esto, la superpoblación, vamos a tener un gran problema, ¿no? Porque hay que alimentar a esa población. Pero también porque de todo este impacto ambiental que tiene la alimentación, un tercio prácticamente es debido a la producción de carne, ¿eh? Por lo tanto, el hecho de que la carne sea la principal fuente de proteína en la alimentación humana, fundamentalmente en los países de altos ingresos, pero ahora también en los de medios ingresos está adquiriendo mucha importancia, pues tiene una clara influencia en el impacto que la alimentación tiene en el medio ambiente y en el cambio climático. No voy a entrar en más detalle. El desperdicio alimentario es otro elemento importante porque en algunos países como Estados Unidos de América, China, veis aquí es el tercer emisor de gases, ¿no?, de efecto invernadero. Bien, esta diapositiva, bueno, quito esto porque, claro, esto aparecía después. Esto para que veáis, para comparar el impacto que tienen diferentes indicadores de impacto ambiental, como la emisión de gases invernaderos, el uso de la tierra para cultivo, el uso de energía y la eutrofización o acidificación de las aguas y las tierras, la producción por, digamos, de la misma cantidad, por ración, en este caso, de proteínas, en función de si estas proteínas son animales o vegetales y si son y también del tipo de proteína animal o vegetal. Y como veis, con gran diferencia, el mayor impacto ambiental en casi todos los indicadores es para las carnes y dentro de estas para las carnes de rumiantes. En particular por el tema del metano, que tiene un potencial contaminante muchísimo mayor que el CO2, ¿no? Y también el óxido nitroso, que también tiene un potencial contaminante mucho mayor que el CO2. Y aquí, pues esta es una infografía hecha por Aitor Sánchez, que es un nutricionista, que está muy bien, porque aquí compara el impacto que tiene en la producción de 1 kilo o de la misma cantidad, 1 kilo, lo que sea, ¿no?, la misma cantidad de proteína cuando esta procede de ternera o frente a producir la misma cantidad de proteína de origen vegetal. Y como veis, el producir la misma cantidad de proteína de carne de ternera o de rumiante en general, comparado con judías o cualquier otra legumbre, soja, etcétera, pues tiene un impacto, necesita 18 veces el terreno cultivable, 10 veces consumo de agua, 9 veces de energía, 10 veces de pesticidas y 12 veces bueno, no recuerdo qué era esto. Bueno, fertilizantes, sí, efectivamente, abonos, fertilizantes, que no lo veía desde aquí con esta forma. Bien, está claro, ¿no? Creo que esta infografía lo dice todo. Bueno, lo de España es llamativo porque en España somos el cuarto productor mundial de este tipo de carnes, de rumiantes, de ternera, de caprino, de ovino y de cerdo. Y el cerdo particularmente. El cerdo somos el productor en número de cabezas, el tercero a nivel mundial, después de Estados Unidos y China, con una población mucho menor. Incluso en términos de cabezas de animales, estamos por encima de Alemania. No en producción luego de lo que es productos derivados del cerdo, que ahí nos superan, pero en términos de cabezas de cerdo, sí más. Y a esta diapositiva, bueno, esto también era un desplegable, aquí veis a qué se dedica. Bueno, una cosa interesante es que el número de animales que se están produciendo en Europa, para consumo humano,
ha crecido en los últimos años. Hemos pasado de 84 a 94 millones en la última década. Pero es que el número de explotaciones ganaderas se ha reducido. Es decir, cada vez las explotaciones son mayores, ¿no? El 72% de la tierra de cultivo la utilizamos para alimentar estos animales que luego se dedican a la alimentación humana, ¿no? Todo ese dinero, que es entre el 70 y el 80% del presupuesto de la PAC, del Programa Agrario Común, va destinado a esto, a la producción de carne. Y eso representa el 20% del total del presupuesto de la Unión Europea. Es decir, la principal política agraria común europea está dirigida a financiar este tipo de explotaciones ganaderas masificadas, industriales, para producir carne animal en cantidades industriales, nunca mejor dicho. Bueno, otro elemento importante con un impacto importante ambiental en el medio ambiente es el consumo de alimentos ultraprocesados versus alimentos frescos, ¿no? Por todo lo que conlleva, no solo en la elaboración, sino en el empaquetado, en la distribución, etcétera, de este tipo de alimentos. Se estima que contribuyen a 1/3 del total del impacto de la alimentación en el medio ambiente. Bueno, esto es el tipo de alimentación que se está promoviendo, ¿no?, a nivel mundial. Una alimentación basada en productos ultraprocesados, en lugar de basada en productos frescos. En esta gráfica se ve claramente, además, cómo qué está pasando a nivel mundial. Y un poco se compara, es solo con las bebidas azucaradas, pero las bebidas azucaradas es un factor de riesgo muy importante para obesidad y diabetes y, por lo tanto, dentro de la alimentación ultraprocesada y como objetivo de salud pública es prioritario. Y fijaros que se compara aquí lo que pasó con el tabaco y lo que está pasando ahora con las bebidas azucaradas, ¿no? Y es algo parecido. Se ha estabilizado, ha empezado a bajar en los países de altos ingresos porque empieza a haber políticas para regular y controlar el uso del tabaco, mientras, bueno, las tabacaleras son muy listas y se van a buscar mercados donde la regulación es menor y donde pueden crecer en bajos y medios ingresos. Y ha pasado lo mismo con las bebidas azucaradas, ¿no? Han estado aumentando hasta ahora en todos los países, pero ahora los países de altos ingresos se han empezado a dar cuenta de que esto es un problema, a imponer algunas medidas, aunque tibias, pero que están empezando a funcionar, y sigue aumentando en los países de bajos y medios ingresos. Esto para que veáis, en España, por ejemplo, las barras grises de arriba representan cómo ha evolucionado desde el 90 al 2010 el porcentaje del total de la compra que representan los productos ultraprocesados. Pues han pasado de representar el 10% en 1990 al 32%, casi 1/3, en 2010. Y la tendencia sigue en esa línea, ¿no? O sea, vamos cada vez a una alimentación más procesada. Y como veis, el azúcar añadido que se consume pues va aumentando también. Bien, ¿por qué? Se ha hablado de los determinantes sociales como un elemento fundamental, y lo es, de la salud y de la alimentación y los hábitos de vida en general. Pero los determinantes sociales yo los veo más como mediadores o moduladores de los verdaderos causantes del desastre, ¿no? De la forma que nos alimentamos y de muchos otros problemas también que impactan en la salud, que serían los determinantes comerciales. Que, bueno, también pueden estar los determinantes comerciales dentro de los modelos que hemos visto antes, el de Doudgene y Whitehead, podrían estar en la capa exterior de la cebolla, ¿no? Pero no han sido, digamos, no han sido hasta ahora estudiados con igual profundidad, ni han sido caracterizados y analizados. Y esto es importante para poder impactar sobre ellos, porque tienen mucha importancia los determinantes comerciales de la salud. ¿Qué son los determinantes comerciales? Pues son todas las estrategias que utiliza el sector privado que produce productos no saludables, en este caso alimentos y bebidas no saludables, para promover el consumo de esos productos entre la población, ¿no? Obviamente el nivel más alto de consumo posible, puesto que los beneficios de estas corporaciones, de estas industrias, dependen de las ventas. Y los determinantes comerciales de la salud yo los dividiría en 3 grandes grupos. Por un lado,
el sistema de producción y distribución masiva de alimentos, alimentos de origen animal y alimentos ultraprocesados. Esto es lo que se está a lo que va dirigida todo el sistema de producción, desde la agricultura hasta la producción y el procesado de esos productos, por un lado. Por otro lado, las campañas intensivas y sofisticadas de marketing, la publicidad, esto lo acompaña. Tú tienes que producir un producto de forma masiva, a un precio asequible, y acompañarlo de campañas intensivas de publicidad para meter ese producto a nivel mundial desde la más tierna infancia en los hábitos de la gente. Y luego, un tercer elemento muy importante, un tercer elemento o determinante comercial de la salud, que sería la captura corporativa. ¿Qué es la captura corporativa? Pues todas las técnicas que utilizan estas industrias para evitar regulaciones que limiten, digamos, esto, ¿no? Que limiten estos sistemas de producción y esta publicidad intensiva de sus productos. Bien, este no es que sea un modelo, hemos visto modelos de determinantes sociales, este no es que sea un modelo de determinante social o no se ha presentado así, es un modelo que publicaron unos autores hace unos años en Lancet para explicar un poco las causas de la pandemia de obesidad, y a mí me gusta mucho, ¿no? Porque este modelo tiene por un lado los diferentes determinantes, que serían los individuales, o sea, lo que depende del individuo, ¿no? Si, pues, la forma de alimentarse, ¿no? Del individuo. Los sociales, que como os digo, para mí son más moduladores, porque lo que de verdad influye en la forma como nos alimentamos a nivel mundial, a nivel poblacional, son los determinantes comerciales. Todo el sistema, las políticas agrícolas, agroindustriales, lo que se produce y cómo se produce y la distribución de eso mismo y la venta, ¿no? Y los factores sociales serían moduladores, o sea, los factores socioeconómicos, socioculturales, educación, entorno ambiental, el lugar donde vivimos, etcétera, etcétera, redes sociales de apoyo. Todo eso influye en cómo estos determinantes comerciales afectan más o menos a unos grupos sociales que a otros. Y esto es lo que explica pues, las desigualdades sociales en salud, en este caso sería la obesidad, ¿no? La obesidad está presente en todos los países del mundo, pero dentro de cada país vemos que impacta de forma muy diferencial entre las diferentes clases sociales, ¿no? Pero lo que empuja, digamos, la pandemia de obesidad es esto, ¿vale? Yo lo he representado de esta otra forma, que, bueno, que no sé si es más o menos ilustrativa, pero bueno, aquí lo que quiero representar es que esto son como dos grandes losas, ¿no? El sistema alimentario y la publicidad, dos grandes losas que están cayendo ahí encima de toda la población mundial. Esto es lo que vais a comer, porque esto es lo que producimos y esto es lo que os vendemos, que es estupendo para vosotros y que os va a hacer felices, ¿no? La campaña de Coca-Cola creo que no puede ser más explícita al respecto, la felicidad, ¿no? Te venden la felicidad. Y, bueno, claro, están estos entornos escolares, comunitarios, familiares, social, sanitario y laboral, que pueden incitar al consumo excesivo y esta es la excepción, o no, ¿no? Donde se ha preocupado la comunidad para crear entornos precisamente que ayuden a defenderse de estos dos sistemas, grandes sistemas, ¿no? Que presionan a toda la población. Bueno, al final, ¿qué pasa? Pues que, bueno, hay algunos que porque tienen o esos entornos favorables o educación o un estatus socioeconómico adecuado que pueden salvarse de la quema, digamos, pero la mayor parte de la población pues no puede evitar pues tener estos impactos negativos de la alimentación no saludable. Yo a veces en clases pongo el ejemplo de que imaginemos el mundo como una gran mesa de un comedor, ¿no? Y entonces ahí se vierte todo lo que se produce en el mundo. ¿Qué va a comer la población mundial? Pues lo que se produce, ni más ni menos. Eso es lo que hay. En la mesa primero van a llegar los ricos, ¿vale? Y entonces los ricos van a comer lo que quieran y van a elegir los productos frescos, el pescado, la fruta, la verdura, en fin, lo saludable, y luego pues los demás van detrás y comerán lo que quieran. Esto no nos da tiempo a verlo, pero hay muchas estrategias de captura corporativa que se pueden dividir en 4 grupos: la intelectual, la social, la cultural y la material. La material sería pues directamente la corrupción o las puertas rotatorias para influir en las políticas. La cultural sería cómo
como una influencia indirecta que tiene la industria haciendo lobby, acercándose a los políticos, haciendo, digamos, una influencia subconsciente casi, pero poniendo sus posiciones, como tienen una situación privilegiada para relacionarse con los políticos, pues les hacen sus visiones, digamos, que están más presentes en los discursos a los que los políticos se ven expuestos, ¿no? Es decir, si comparamos cuántas veces se reúne un político o en cuántos foros con sociedades que representen a la comunidad, a la sociedad civil, versus cuántas veces se expone o se reúne con personas que representan intereses privados de industrias, pues bueno, la comparación es simplemente lamentable, ¿no? La captura social tiene que ver con toda la labor muy relacionada con el marketing y la publicidad, toda la labor para crear una buena imagen, y la captura intelectual es cómo influyen en los científicos, en los académicos, para que estos, de alguna forma más o menos consciente, apoyen sus intereses. Quería traer, no puedo hablar de la captura porque eso sería para una sola sesión, pero sí quería traer un ejemplo, ¿no? De cuando vemos este sistema de producción y tal, y esto porque se produce. Obviamente está la captura corporativa, pero a veces los propios académicos podemos estar contribuyendo y ayudando a esto. Y me parece muy importante las guías alimentarias, porque las guías alimentarias de alguna forma marcan también, ¿no?, las políticas o ayudan a justificar, por lo menos a justificar, no sé si marcan, pero a justificar a los políticos, oye, estamos haciendo esto porque lo dicen las guías, ¿no? Fijaros, esto es el plato de Harvard. Aquí, como veis, no aparece ni un alimento procesado, si acaso los lácteos. Ahí estamos hablando, en este caso es adaptado para niños, ahora veremos el de adultos. Y bueno, estos son, se nota, no sé si se nota, pero está hecho por académicos independientes que no tienen ninguna relación con la industria alimentaria, ¿no? Esto es la pirámide vergonzosa de hidratación saludable, donde dentro del consumo diario se incluían pues bebidas como los zumos edulcorados, como las bebidas energéticas deportivas, como los zumos embotellados, como los lácteos azucarados, en fin, un escándalo, y donde se incluía semanalmente cualquier bebida refrescante, ¿no?, con o sin azúcares. Esto, bueno, simplemente es un escándalo, ¿vale? Que esto lo firme una sociedad científica, pues no parece de recibo, ¿no? Y que se hable de la pirámide de alimentación saludable, de hidratación saludable, que debería ser un vaso de agua. La pirámide de hidratación saludable es un vaso de agua, nada más. Bueno, sin llegar a esos extremos, porque ya esto es de 2008, era un momento en que tal vez no había tanto debate. Ahora mismo sí que hay un debate a nivel mundial sobre políticas alimentarias que hay que aplicar, ¿no?, y la necesidad de regular el sector. Sin llegar a ese extremo, pero fijaros que la pirámide actual, además apoyada por varias sociedades científicas, pues lo incluye todo, ¿no? Incluye el vino, incluye la cerveza, incluye aquí, bueno, claro que dice consumo ocasional, opcional y moderado, pero lo incluye en la pirámide todos los productos cárnicos, que no son nada recomendables, todos los productos de bollería y tal. Y fijaros aquí la nota al pie que dice otros alimentos que deberían ser de consumo opcional, ocasional y moderado, como las carnes rojas y embutidos, azúcares dulces y bebidas azucaradas. Así como el vino y la cerveza. En fin, se supone que una sociedad científica que quiere promover la salud, en unas guías de alimentación saludable, solo debería incluir los productos saludables. Esto es lo que yo pienso que sería lo razonable. O en su caso, y fijaros la diferencia con el plato de Harvard, que aquí solo se incluye los productos saludables, que es lo lógico, y si se habla, como aquí, ¿no?, como en el de los niños, que lo he traído porque se ve gráficamente mejor, ¿no?, es más. Pero aquí, fijaros, cuando habla de otros productos, limite la leche y los lácteos, limite, y el jugo, o sea, el zumo, evite, o sea, cuando habla de productos no saludables, no dice, este puede ser un consumo opcional, ocasional y moderado, que en el fondo lo que están haciendo es abrir la puerta, dar a entender que eso forma parte también de una alimentación saludable. Aquí el mensaje es completamente diferente, y este es el mensaje que me parece más lógico de nutricionistas, de científicos y de profesionales de salud. Evite
La tocineta, las carnes, limite las carnes rojas, el queso, evite las carnes, los fiambres y otras carnes procesadas. En fin, nada que ver un mensaje con esto. Con otro, claro, esto se utiliza después también como argumento científico o pseudocientífico para hacer las políticas. Bien, ¿cuál es la solución? Pues cambiar las políticas. ¿Sabemos qué hay que hacer? Sí, se sabe perfectamente. La OMS ha recogido muchas de estas propuestas. Harness, la H de aquí, de esta propuesta del Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer, esto es lo que tiene que ver con la producción. Tenemos que producir saludable y sostenible, y luego las diferentes políticas que tienen que ver con la publicidad, la oferta y la demanda. Básicamente, que son estos elementos que os decía antes: regular la publicidad, producir de forma diferente y establecer unas políticas de precios y de oferta en el entorno que faciliten las elecciones saludables, ¿vale? En España nosotros hemos seleccionado aquí algunas de estas como prioritarias. Por supuesto, regular la publicidad de alimentos dirigidos a niños, la oferta, promover una oferta saludable. Aquí decimos en máquinas expendedoras, porque es un escándalo, ¿no?, lo de las máquinas expendedoras en los hospitales. Yo hoy he estado en el Hospital La Paz esta mañana, bueno, no voy a decir en dónde, bueno, en la zona de donación de sangre. Y incluso ahí había una máquina expendedora, todo lleno de productos no saludables y bebidas azucaradas. ¿Pero esto qué es? Bueno, pero lógicamente hablamos de la oferta en todos los entornos. Y demanda de alimentos y bebidas, hablamos de impuesto a las bebidas azucaradas, pero ahí habría que hablar también de subsidios, de bajada de precios y subsidios a clases más desfavorecidas para alimentos saludables, lógicamente, ¿no? Esto, bueno, seleccionamos unas, pero no quiere decir que sean las únicas. ¿Cómo están las políticas a nivel mundial? Pues fatal. Esto es una evaluación de lo que se está haciendo a nivel mundial y, como veis, muy pocas iniciativas serias para de verdad abordar las políticas alimentarias que pueden ser efectivas. ¿Por qué? Bueno, pues ¿por qué está ocurriendo? Porque hay una inercia política. Primero, la captura corporativa y unos fuertes intereses ahí que están siempre presionando para que no se apliquen este tipo de políticas dentro de un modelo neoliberal como en el que vivimos. No hay un liderazgo político adecuado. Ahora empiezan algunos políticos parece que sí comprometerse, pero muy lejos de lo que sería deseable. Tampoco hay una gran demanda de acción política por parte de la sociedad civil. Aquí tenemos que entornar nuestro mea culpa también, y seguramente no se está viendo, pese a la importancia que os he dicho al principio de la alimentación en términos de mortalidad y carga global de la enfermedad, pues eso no se acaba de ver, ¿no?, por la sociedad, la importancia que eso tiene. Bueno, ¿y qué podemos hacer? Pues primero, combatir la captura corporativa, denunciarla, tratar de contrarrestar la narrativa dominante y tratar de aplicar reglas de juego para políticas alimentarias saludables. Habría que buscar algo como el Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco, que es el único convenio, por cierto, que es vinculante, pues algo así para la alimentación y nutrición. Y, por supuesto, promover alianzas de la sociedad civil, ¿no? En este artículo de Lancet hablaba de 5 estrategias. Primero, un compromiso a nivel nacional e internacional para la alimentación saludable y sostenible, que implica la agricultura orientada a fundamentalmente producción de proteína de origen vegetal y no de origen animal. Y buscar también una agricultura más eficiente, lo que se llama agricultura de precisión, un uso más eficiente de los recursos, sin tener que usar tantos fertilizantes, un uso más adecuado de fertilizantes, del agua, etcétera, etcétera. Y reducción de los desperdicios alimentarios. Bueno, aquí os pongo un ejemplo donde estamos también con Médicos del Mundo en una alianza que hay en España para promover este tipo de políticas y, bueno, esto convendría que se ampliase y que se hiciesen más campañas de incidencia política para empujar, y también de concienciación social para empujar a la sociedad en la dirección adecuada. Y bueno, por último, decir que esto de la alimentación saludable y sostenible es una cuestión de derechos y hay que enfocar estas políticas desde el punto de vista de los derechos, también para protegerse de los ataques que se dirigen cuando se proponen regulaciones de este tipo, diciendo que estamos atentando contra la libertad
individual, que queremos poner límites a la economía, a los negocios, que puede tener un impacto negativo en el empleo, etcétera, etcétera. Bueno, esto es una cuestión de derechos y desde ahí hay que enfocarlo. Nada, muchas gracias y perdonar porque me parece que me he extendido un poquito más de la cuenta. Milla Esquer, muchas gracias. Miguel Ángel, la verdad es que te has pasado un poquito, pero ha merecido mucho la pena, ciertamente, escuchar tu exposición completa y los argumentos que has ido desarrollando. Ahora es el momento, tenemos 20 minutos para preguntas, comentarios. Se pueden hacer por la plataforma para las personas que están aquí conectadas o por streaming. Por aquí quienes estén conectados pueden pedir la palabra levantando la mano o por el chat. Y Teresa, tú sigues el streaming, no sé si hay alguna pregunta ya por ahí. Teresa, ¿no se te oye ahora? Creo que te van a dar el paso, te dará el paso. Teresa, estás muteada. Te has silenciado tú misma. Muy bien, es que me veo fatal. Perdonad que creí que al principio lo di yo y luego parece que era general, o sea que ya no sabía. Tenemos a Paloma Rodríguez, que está bastante activa y le hace una pregunta primero a Miguel Ángel, perdona, Justo. Preguntaba dónde se podrían comprar sus libros. ¿Dónde se puede dirigir para comprar los libros? ¿Hola? ¿Esa pregunta es para Justo o Sí, para Miguel Ángel Royo? Es para Justo, vale. Es para Justo, sí. Lo preguntaba porque quizá dio por sentado que tenías publicaciones y que estaba interesada en las publicaciones tuyas. No sé si Justo Calvo me oye. Sí te oigo. Vale, perdón. Sí. Te contesto, no sé si hay que contestar así. Bueno, comentar que, como decía, es un proyecto ahora que estamos realmente trabajando en él 2 años. Publicaciones mías no hay, no tengo publicaciones. Son publicaciones que vamos a ir generando como Medicus Mundi, ¿no? Lo que os puedo mostrar, al hilo también de lo que nos estaba diciendo Miguel Ángel, son algunos ejemplos no sé si puedo compartir la pantalla, voy a intentarlo. Algunos ejemplos de las campañas que nosotros estamos promoviendo, ¿no? Entonces, si observáis ahí también, sobre todo al lado izquierdo, todos los alimentos en ningún momento son procesados, ¿no? Son ultraprocesados al menos. Todos los alimentos son naturales, son producidos la mayoría de ellos localmente y se muestra sobre todo que con la producción local es posible generar una alimentación realmente saludable. Hay que mejorar también el tema de la producción y en base a esa producción generar los alimentos y de ahí generar también una nutrición adecuada. Este es un álbum seriado que sirve también para que los activistas, los APs, los técnicos de salud, cuando trabajan en las comunidades, pues se sirvan de estos materiales para las presentaciones. Muestran los dibujos porque la mayoría de las personas no saben leer, entonces tenemos que realmente los productos comunicacionales tienen que ser así, ¿no? Y basados en esto muestran los dibujos y van explicando cómo debe componerse la dieta. Entonces, no estoy respondiendo de alguna forma, creo, a tu pregunta, Teresa, pero yo creo que hasta el final del proyecto vamos a generar otros productos, incluso se va a hacer la investigación, como os decía, y creo que a través de Medicus Mundi podremos difundir esa investigación antropológica sobre las causas de desnutrición,
que a su vez la idea es proponer, claro, estrategias de difusión de cómo conseguir cambiar algunos de los hábitos alimenticios, sin necesidad de recurrir a grandes inversiones, sin necesidad de recurrir a grandes compras en los mercados y sobre todo sin acceder, sobre todo, como nos explicaba Miguel Ángel, a esos productos ultraprocesados. Según mi experiencia, hay 2 productos que se encuentran en la comunidad con un índice de desnutrición de hasta el 80%, de desnutrición crónica. Podemos encontrar 2 productos. Y consumir esos 2 productos es señal entre la población hasta de clase social, de destacarse por los demás. Cuando alguien tiene cómo, va a comprar eso. Y son 2 productos precisamente que tienen mucho que ver con lo que decía Miguel Ángel. La Coca-Cola, eso es signo de clase social, consumir, que alguien compre una Coca-Cola y le vea, la compra para consumirla mientras le ven los demás. Y luego los productos nido, que incluso sustituyen la alimentación en los 6 primeros meses, que precisamente tiene que ser una alimentación del seno materno, incluso se está generando como un modo de demostrar, como decir, una categoría, un nivel por encima de los demás, como de destacarse. Hasta eso consiguen, a través de la publicidad, que estos productos que son totalmente nocivos para nuestra salud, los consiguen introducir como productos hasta alimenticios y que son señal de una categoría social. Entonces, están en todos los lados. Es bárbaro. Y en cambio nosotros muchas veces el cuestionamiento que nos hacemos es cómo conseguir que precisamente los productos locales sean la base de la alimentación, generando pues, nutrición más saludable. Entonces, esperamos, Teresa, que en 2 años más, o por lo menos a finales de este año, tengamos una publicación interesante que hacer en este sentido y la difundiremos sin duda. Vale, muchas gracias. Tenemos otra pregunta para ir alternando de Luis, que preguntaba, ¿algo de todo esto se enseña luego en los grados de nutrición y similares? Entiendo que iba dirigida a Miguel Ángel Royo. De lo que has explicado. Pues no puedo, lo siento, pero no puedo contestar esta pregunta porque yo hago formación en posgrado. Entonces, no sé en qué medida en los grados de nutrición se está hablando de esto. Sí sé que hay que los nutricionistas son muy activos y están aportando mucho en el ámbito de la divulgación general. Hay cantidad de nutricionistas ahora mismo que están haciendo una gran labor de divulgación científica en redes y, bueno, ya uno de ellos les he invitado a nuestros cursos de posgrado y supongo que también estarán trabajando estos temas en los grados, pero yo lo desconozco porque no suelo impartir docencia en los grados salvo a una invitación puntual que me hacen. Yo, si me permitiese intervenir en este punto, lo que yo puedo decir del grado en que participo es que esta perspectiva se comparte y de hecho me ha alegrado mucho que, bueno, pues que hayas traído este análisis de la realidad que, pues que en ocasiones está tan ausente. Y bueno, pues compartimos docencia en primero del grado de nutrición humana y dietética y también del doble grado con farmacia, Joserra Moleón y yo, y precisamente incidimos en estas cuestiones. Y además sí que querría decir que tiene un gran impacto y que es bien recibido este análisis de alguna manera crítico, donde se atraviesan la realidad económica del capitalismo, de la realidad neocolonial, como yo señalaba, y también las realidades de género son bien acogidas por el alumnado. Pues quiero decir que también hay una apertura a ese análisis de la realidad crítico y enseguida además yo creo que se produce una transformación. Yo lo digo porque creo que también tenemos que me ha gustado que bueno, pues que
que Julio Calvo también hablará de las comunidades, ¿no? Y también una forma de protegernos de todo eso, evidentemente, es reclamar a las instituciones y a quienes regulan, pero en la medida en que las poblaciones, en que las comunidades y la ciudadanía esté concienciada sobre esto, va a haber unos cambios sociales. Y sobre todo es cierto, y es una buena pregunta que se pregunte por la formación en grados de nutrición, porque van a ser agentes. Yo les digo que van a ser agentes activos y personas de referencia y agentes en salud. Pero decir que yo no tengo el análisis de cómo se está realizando en otros grados, eso sí que es cierto. Luego Paloma Rodríguez seguía comentando, en este caso más un comentario, hablaba sobre el impacto de la ganadería y agricultura intensiva. Comentaba que los informes de la FAO ya han puesto de manifiesto que la agricultura ecológica y la ganadería son la única manera de alimentar al mundo. El impacto de la ganadería y agricultura intensiva es sobradamente conocida, así como nuestras pautas de consumo en los países ricos. El problema de pesticidas, contaminación de agua, tierra y aire, la desertización, etcétera. Es un poco un comentario, imagino. Si lo quiere completar, Miguel Ángel Royo. Bueno, sí, yo tampoco es el tema que yo conozca más en profundidad, pero yo cuando me leí estos informes y algunos artículos adicionales, bueno, son los datos científicos, son demoledores, ¿no? En el sentido de que es insostenible de todo punto el poder mantener el estilo de alimentación que tenemos ahora con las proyecciones de población, incluso con la población actual, ¿no? Entonces, o esto cambia o va a comprometer la sostenibilidad de todo el sistema, ¿no? Porque se habla mucho de los efectos gases invernadero debidos al uso de medios de transportes, fundamentalmente, al uso de combustibles fósiles, pero la alimentación tiene un impacto incluso mayor, ¿no? La forma que nos alimentamos. Hay también una mano levantada aquí, Félix Fuente Nebro. Sí, gracias Estíbaliz. Bueno, felicidades a Justo y a Miguel Ángel. La verdad es que me ha resultado muy interesante escuchar una misma problemática desde dos enfoques totalmente distintos, ¿no? Escuchando a Justo, uno no podía abstraerse de pensar en que una de las tareas fundamentales en Mozambique de una familia es ver cómo consigue alimentos y consigue alimentarse, es decir, buscar el alimento, buscar el agua, buscar los nutrientes, buscar resolver, que se diría en otras partes. Mientras que escuchando a Miguel Ángel, uno piensa en que la problemática que está trasladando es de cómo mejorar lo que come, los alimentos que ingiere, pues para evitar un problema como es el tema de la obesidad. Entonces, bueno, pues de alguna manera, como un mismo problema, vemos que el enfoque es muy diferente y yo no sé si hay una solución para, entiendo que sí, para las dos problemáticas en función de un norte y un sur, ¿no? Aparte de eso, sí que me hubiera gustado escuchar un poco más, o sea, hay un tema, una problemática que tenemos aquí, que es el tema de la pobreza infantil, ¿no? Que es como una especie de burbuja dentro de toda la problemática que Miguel Ángel ha contado y que estaba muy focalizada hacia una mala alimentación que genera un problema de salud, que es el tema de la obesidad. Sin embargo, claro, hemos visto recientemente, por lo menos aquí en Madrid, qué solución se trasladaba para esa pobreza infantil, ¿no? Pues supongo que os enterasteis del famoso contrato con una pizzería, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos mejorar esa educación? A Miguel Ángel, son dos preguntas, una a Miguel Ángel desde su propio enfoque, es decir, ¿cómo podemos mejorar y concienciar y sensibilizar de que hay una problemática más allá de qué me como o de dónde o qué producto saco de la máquina del blending o cómo traslado y puedo incidir en la clase política para mejorar eso? Y hacia Justo, la pregunta sería, ¿qué incidencia habría que hacer en el norte? Porque entiendo que hay un problema
fundamental. ¿Qué incidencia tendríamos que hacer en el norte o qué programas nutricionales tendríamos que estar implementando para no pervertir, como ha sucedido en el norte, todo lo que tiene que ver con la nutrición y la alimentación? Es decir, para que no caiga, que ya lo estamos viendo en las grandes ciudades, o sea, uno va a Johannesburgo o va a Maputo quizá menos, pero en Nairobi y tal, en estas grandes ciudades, como el vicio del producto manufacturado está ahí. ¿Cómo gestionar eso? ¿No? Sé que es una pregunta muy amplia, pero bueno, brevemente. Gracias. Bueno, gracias. Feliz, complicadas preguntas, ¿no? Muy oportunas, pero tela. Bueno, yo creo que lo primero que creo que es importante es que es hacer ver que estas fronteras ya no son tan claras. Entre norte-sur y entre nutrición, malnutrición por defecto y malnutrición por exceso, yo las veo difuminadas y trasladar el mensaje de que todo está interrelacionado, ¿vale? Entonces, que no podemos abordar los problemas como aislados, sino todo conjuntamente y a nivel mundial. O sea, esto es un tema que estamos produciendo en el sur muchas cosas para enviarlas luego al norte o cultivando, arrasando zonas forestales para cultivar cereal, para alimentar ganado a lo mejor a 8.000 kilómetros de distancia, ¿no? Para alimentar. O sea, que todo está interrelacionado. Esto es fundamental. Y no solo es desnutrición y malnutrición por exceso, hay otro elemento que yo he querido destacar en esa última gráfica que os presentaba. Aparte de la desnutrición por exceso o por defecto, es decir, malnutrición, obesidad, está el impacto de la calidad nutricional de la alimentación no saludable. Es decir, tú puedes no tener una desnutrición aparente, por lo menos, pero sin embargo tu calidad nutricional es muy mala y vas a tener un impacto también muy importante en términos de esperanza de vida. Diabetes, enfermedades cardiovasculares, menor esperanza de vida en general. Y eso también tiene un impacto muy importante. Y no solo es en los países ricos. O sea, en los países del sur, yo recuerdo que hace muchos años ya, para hablar de la doble carga de la enfermedad, siempre ponía una diapositiva de un artículo de International Journal of Epidemiology donde se veía una familia que estaban desnutridos pero obesos, porque su fuente principal de alimentación eran unas grasas de malísima calidad, de una ayuda que habían dado, de un programa, no sé cuál programa es, ¿no? Entonces, se veían unas mujeres con sus hijos obesos, con exceso de peso, pero desnutridos cuando se les analizaba muchos aspectos. Es decir, fuera esa delimitación, porque estos problemas relacionados con la malnutrición por exceso y con la mala calidad nutricional están afectando ya a más personas en los países de bajos ingresos, porque es más población, lógicamente, que en los de altos ingresos, pero están afectándoles ya. O sea, eso es una realidad ya. Y eso creo que es lo primero para cómo poder actuar, cómo poder resolverlo a nivel global. Luego, ¿cómo poder actuar ya? Pues claro, hay que bajar también al terreno local, a tus necesidades, y ahí yo creo que lo más importante que podemos hacer, no mucho más que educación, es cómo hacemos incidencia política. O sea, cómo metemos esto en la agenda política. ¿Cómo presionamos? Creo que las organizaciones sociales, que hay que hacer todo lo que se hace, ¿no? Educación, vale, está bien, hay que ir a las comunidades, la labor ahí es fundamental, estar con las comunidades, educarles y tal, de todo lo que habéis presentado ahora, esos dibujos, ¿no? De los ciclos de alimentación, es fundamental, pero hay que trabajar en incidencia política, porque eso es lo que de verdad va a cambiar. Hay que presionar, hay que hacer alianzas, hay que concienciar a la población, hay que salir a la calle, hay que reunirse con los políticos, buscar la forma de presionar para que se apliquen políticas que sabemos lo que hay que hacer, ¿vale? Y que lo dicen las organizaciones científicas de expertos, pero es que lo dice también la OMS, lo dice también la FAO, lo dice también UNICEF. O sea, sabemos las políticas que hay que aplicar. No se están aplicando, porque hay muchos intereses para que no se apliquen. Yo querría
Muchas gracias, Miguel Ángel. Yo querría, al hilo de esto, que en tu exposición también has diferenciado, digamos, el problema de, digamos, una inadecuada alimentación con la diferencia de una excesiva alimentación que puede llegar al sobrepeso, a la obesidad. Y esa es alguna cuestión que a mí me preocupa, y no sé si ahora en 5 minutos puedes resolver esta cuestión, pero sí preguntarte si esto es algo que está en debate. Yo antes he mencionado la dimensión de la experiencia del cuerpo y las emociones y las interacciones sociales con respecto a la alimentación, y a mí me preocupa que el hecho de que se ponga el acento sobre el exceso de peso, sobre todo además porque habitualmente se une el sobrepeso con la obesidad, que son dos fenómenos diferentes, y no se tenga en cuenta el impacto emocional que tiene, sobre todo desde una perspectiva de género, en las mujeres sobre la propia autoimagen y las restricciones, las consecuencias que pueden tener en sus restricciones alimenticias, que pueden llegar a trastornos de alimentación, pero que hay muchas mujeres y jóvenes que están en un espectro que quizás no sea podido calificar de enfermedad o patología, pero sí que está influyendo. Quiero decir, ¿se problematiza en qué medida este discurso, este acento que se pone sobre la obesidad puede estar siendo contraproducente a este nivel? Bueno, sí, es un tema que abordamos mucho y que tratamos desde distintos enfoques o perspectivas. A ver, cuando estamos en un entorno, depende del entorno donde estemos. Estamos en un entorno como este, que se puede llamar más de carácter académico, si queréis, dirigido a una población muy determinada. Estamos hablando de la obesidad, porque es el principal problema. Estamos hablando fundamentalmente de problemas y del impacto que tienen esos problemas de salud esos problemas de mala alimentación en la salud, etcétera, y en la economía y tal. Otra cosa es cuando tú desarrollas campañas ya poblacionales, o bien de marketing social, o bien programas de promoción y tal. Ahí no tienes que hablar nunca de obesidad. Ahí hablamos siempre de estilos de vida saludables y hay que buscar enfoques que traten de vincular estos estilos de vida saludables a emociones positivas, como hacen, lo que hacen la Coca-Cola de siempre, lo que está, esto está todo inventado, ¿no? Entonces, vincular emociones positivas. Luego, el tema, es verdad que existe este tema, no solo ya en mujeres, también en varones también se está produciendo estos problemas de imagen y tal. Bueno, a mí eso existe y hay que abordarlo, pero digamos que en términos poblacionales de magnitud no tiene un impacto importante en el sentido de, bueno, ojo, porque lo que estamos hablando de la obesidad está impactando. No parece que nosotros estemos teniendo un impacto negativo en ese sentido. Eso, digamos que las incidencias, aunque no tengo los datos últimos, o sea, esto cogerlo también con pinzas porque tampoco soy experto en la materia, pero las cifras de personas con ese tipo de problemas no varían tanto, o sea, más o menos se mantienen estables, son de una magnitud menor. Es un problema que existe ahí, pero que está relacionado más con cuestiones de imagen, con cuestiones de salud mental, y que tiene otros abordajes. Lo que tenemos que intentar nosotros no contribuir a añadir más, pero no creo que estemos contribuyendo. Ese problema tiene más que ver con los modelos que tenemos de la sociedad, ¿no? Los modelos de éxito, entre los jóvenes sobre todo, ¿no? Y eso, bueno, creo que tiene poco que ver con las campañas para luchar contra la obesidad. Yo sí quisiera añadir ahí, y respondiendo también a la pregunta que me hacía antes Félix, que el análisis que se está haciendo ahora tal vez ahí es eso, ¿no? La nutrición, malnutrición se analiza desde el aspecto individual, ¿no? Desde el estar mejor, estar peor, como de imagen, ¿no? Tiene mucha relación con eso ahora, pero sigue siendo un abordaje desde, si vemos el tema de los determinantes sociales, desde la parte individual, del propio comportamiento, de cómo uno se encuentra mejor, peor, que hay que hacer ejercicio, todas esas cosas. Pero tal vez a veces perdemos otra perspectiva,
que es el análisis también del resto de los determinantes sociales. Y que mientras la obesidad es un problema muy fuerte en determinados países, en esos países donde la obesidad es un problema muy fuerte, continúa aumentando la esperanza de vida. En cambio, en Mozambique, donde el problema no es la obesidad, es lo otro, es la malnutrición, por desnutrición, seguimos en un 56 años de promedio, o sea, de esperanza de vida. Entonces, eso significa que en esa esperanza de vida la alimentación desde la infancia influye muchísimo. No solamente en el hecho de que los niños que hasta los 2 años o hasta los 5 años no se alimenten bien, eso va a significar que después sus capacidades no van a poderse desarrollar adecuadamente de por vida. Pero es que ese de por vida es hasta los 56 años, no es más allá. Y esa esperanza de vida continúa ahí establecida en el caso de Mozambique. Y supongo que otros países que no conozco pues están en una situación similar. Entonces, no es el mismo problema. No es una cuestión de si estoy más guapo o estoy más bonito o si me ven mejor o me ven peor. Es una cuestión de comer cada día, como preguntaba y reflexionaba antes Félix, ¿no? Todos los días tenemos que buscarnos la comida de hoy. Y a veces el ciclón que yo comentaba antes se nos llevó la cosecha del año. ¿Qué voy a comer? Luego resulta que me tengo que desplazar. 500.000 de personas tienen que desplazarse. ¿Qué han encontrado? Nada. ¿A dónde han ido? En el mejor de los casos, el gobierno dice, mira, te vas a quedar aquí. Les dejan 20 por 20 un cuadradito de terreno que solamente se lo alisan y le dicen, aquí os vais a establecer. Y ahí hay miles de familias que tienen que hacerse su casa en ese espacio, llegando con una mano delante y otra detrás. Entonces, yo creo que es muy importante manejarnos y hablar de todo este tema, pero los determinantes sociales yo creo que es el foco desde el cual tenemos que abordar muchos de estas temáticas, y la nutrición es esencial, pues hay que ponerla en la justa medida. ¿Cuál es la incidencia que deberíamos hacer en el norte? Yo creo que algo muy, muy, muy importante y que se escucha ya también en el norte es que los alimentos no tienen que viajar. Los alimentos, debería haber leyes que prohíban que los alimentos viajen, por lo menos tantos kilómetros. La mayoría de los productos que se consumen aquí, incluso que se podrían producir en un huerto, los traen de Sudáfrica. E internamente, políticamente, no se promueve la inversión en agricultura. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque hay otros intereses de otro lado que incluso los productos sudafricanos entren para alimentar aquí. Claro, a un precio mucho más caro, inaccesible para las personas que viven en las comunidades. Con lo cual, como tampoco pueden producir en las comunidades, porque a veces no tienen ni capital semilla, ni tienen productos, una situación como el ciclón les dejó sin recursos. Si quieren nuevamente reinvertir y volver a sembrar, necesitan ayuda. Esa ayuda nunca reciben del gobierno. Con lo cual, llegamos a una situación sin salida. Entonces, yo creo que es generar políticas internas, pero también ver cómo hacemos para impedir que esos intereses de las grandes multinacionales, y no tan grandes a veces, evitemos que se genere todo ese problema ambiental que va añadido con el tema del traslado de los alimentos de un sitio para otro. Se me ocurre que podrían ser algunas de las ideas. Y luego, pues, fomentar los propios sistemas alimentarios o modelos alimentarios locales, mejorándolos, pero fomentando lo local. Y trabajar sobre eso, ¿no? Y yo creo que lo que mostraba antes aquel dibujo con los alimentos es una dieta saludable, y todos esos alimentos se pueden producir localmente. Fomentar eso a nivel local, pero también hacer que se reduzca el nivel de presión desde los propios países del norte para introducir alimentos sí o sí en los países del sur. ¿Sí? Y bueno, me voy a alargar un poquito, pero algo que me llama la atención y es esta lógica perversa que tenemos entre el norte y el sur todavía, a pesar de que las fronteras se van diluyendo, resulta que nosotros también estamos trabajando como Medicus Mundi en Cabo Delgado en el tema de la minería artesanal. Dentro de los pobres son aún peor que los agricultores, están los mineros.
los mineros artesanales que extraen oro, que son ultra explotados. Que además lo extraen Justo te estamos perdiendo. con mercurio. Justo te estamos perdiendo. Con lo cual se contaminan ellos, contaminan el ambiente. Lo hemos perdido del todo ya, creo. Qué pena. Sí, una pena. Necesario ubicarnos globalmente, sí. ¿Cómo debemos gestionar? Y me pareció muy interesante lo que decía Miguel Ángel de los determinantes comerciales. Es esencial incidir en eso también en las políticas. Muchas gracias, Justo. Pues vamos a acabar contigo ya reubicándonos, diríamos, en las prioridades globales y muy importante también la noción de soberanía alimentaria que también nos atraviesa al norte y al sur y esa necesidad que es también una necesidad que afecta directamente a las cuestiones de alimentación. Pues muchas gracias por acudir a esta mesa, muchas gracias por quienes han, a los ponentes, Justo Calvo y Miguel Ángel Royo. No tenemos más tiempo. Si os parece, Marian, si tú me das el visto bueno, ya doy por cerrada la sesión. Muchas gracias por el interés que habéis mostrado lanzando preguntas y por el debate. Bueno, el próximo paso, diríamos, a la próxima sesión es el martes 9 de febrero, donde se abordan los aspectos metodológicos en la formación universitaria sobre salud global, derecho a la salud y determinantes sociales de la salud. Así que allí nos encontramos el próximo día. Muchas gracias, mila esker, eskerrik asko guztiei. Gracias.